Quería hacer esta disertación en voz alta, ¿no? Y decidí hacerla aquí a través de Facebook Live y luego pues descargar el video y transmitirlo en las otras redes sociales que tengo como divulgador. A ver, me gusta hablar de temas que observo, temas que veo que se están como volviendo tendencia y sobre todo cuando se trata de desinformar. Pero hoy, como es el Día Internacional del Padre, como se estableció pues no tan antiguamente, basado en tradición católica por el Día de San José, que se establecía en marzo, pero bueno, se instituyó el tercer domingo de mayo como el Día del Padre, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica, para nosotros es importante señalar estas fechas como el segundo día de mayo, la mujer, la mamá, y como el hombre que ejerce la figura parental, el tercer domingo de junio. Sin embargo, evidencio varias cosas con preocupación como profesional de la salud mental. Uno, porque también se transformó en una fecha de resentimiento, se transformó en una fecha de regresión negativa, porque todos aquellos o aquellas que han sido víctimas del abandono parental, esta fecha se transforma en un revivir el dolor. Y lastimosamente el ser humano no aprende por sus experiencias negativas. Eso de que el dolor enseña es la peor falacia que se ha transmitido de manera popular, la falacia popular. Lo que tenemos que establecer es que el ser humano, al tomar conciencia y empezar a tomar estrategias de ir cambiando progresivamente esa verdad epistémica en la que nació, probablemente pueda romper ese patrón de comportamiento. Hay una cosa que quiero dejar claro, y es que esa falacia de la nostalgia del pasado es un absurdo. No antes no, las cosas no eran mejor. Antes las cosas funcionaban bajo una moral estética distinta, bajo unos principios distintos, pero también habían abandonos, pero también habían algo que me encanta usar, que es una frase, es un término que estoy construyendo, pero que fue gracias a Isabel Díaz Pérez quien me dijo: huérfanos de padres vivos. Muchos tuvieron padres presentes que hicieron mucho más daño, y eso es verdad, pero lastimosamente tenemos esta concepción de que lo que hicieron nuestros padres con nosotros, hablo de ambos, madre y padre, lo hicieron con una intención genuina de hacernos daño. Y el trabajo, cuando uno va a terapia y necesita, quiero dejar claro de que no es tan simple como lo que voy a decir. Esto que voy a hacer es una simplificación de una estructura mucho más grande, que toma meses, que toma años, que toma un tiempo indeterminado. Pero cuando nosotros en el trabajo de reestructuración cognitiva o de resignificación o de reevaluar esos conceptos, porque la gente confunde cómo funciona el pensamiento. La gente cree que nosotros tenemos un pensamiento mecánico, un pensamiento que tiene una base de memoria como los hardware de la computadora o nuestros teléfonos celulares. No, nuestro cerebro funciona a través de sustancia y nuestros recuerdos se basan en evocación. Cuando vamos a esos recuerdos, vamos a una serie de constructos semánticos que están llenos de vivencias tanto biográficas como emocionales. Y cuando llegan estos días como el Día del Padre, pues es inevitable revivir. Pero el problema está en que hoy es una conmemoración donde todo parece que nos hace ver esta conmemoración. Sin embargo, pues nuestra relación con nuestra paternidad va a ser siempre un constructo semántico en base a cómo fuimos educados. Los primeros recuerdos que tiene un niño son esa construcción basada en las figuras parentales. Nuestras primeras estructuras emocionales se basan en esas figuras importantes de nuestra vida. Hay un concepto que suelo decir en voz alta y mucha gente les incomoda, es que tener dos padres juntos, casados, no es necesario.
que necesitan son figuras parentales sanas, pero desafortunadamente lo que no se dice es que para poder tener una figura parental sana o para ser un padre sano, se necesita ser un individuo sano. Y eso lastimosamente radica en nuestra propia infancia. Cómo es nuestra relación con nuestras figuras parentales, cómo es nuestra manera de concebir el amor. No saben lo doloroso que es para nosotros como profesionales de la salud mental ver personas con ideas distorsionadas o con estructuras distorsionadas de sus emociones, confundiendo completamente lo que es sano con lo insano. Conozco una cantidad de personas con carencias afectivas que se volvieron dependientes afectivos, que son capaces de soportar una relación donde hay violencia porque sus padres, de una manera involuntaria, de una manera inadvertida, sin una intención de hacernos daño, pues permearon en nosotros esos modelos de afecto. Entonces estas fechas para mí no son tan importantes, pero creo que es importante resignificarlas. Creo que el ejercicio de hoy, en vez de estar tirando sátiras a través de mensajes, o al padre que abandonó a sus hijos, o al esposo que abandonó a los hijos en este momento, porque esta cadena es una cadena de replicancia, y no vamos a sanar haciendo exposición de nuestras intimidades en las redes sociales. La única manera es poder tomar el control de una manera muy relativa de nuestras vidas, pero empezar a estructurar, a eso que vulgarmente la motivación idiota dice sanar, es eso, es ir, buscar ayuda, buscar a alguien que te pueda orientar basada en una estructura sólida de psicoterapia y empezar a tomar cartas en el asunto. Empezar a hablar en voz alta, no en una cámara de eco, sino con un profesional que te va a permitir identificar cuáles son esos conceptos distorsionados que nacen de tu relación con tus figuras parentales, específicamente hoy con nuestro padre. Muchas veces por ahí veía un mensaje de alguien que decía que fue un favor el hecho de que un padre nos abandonara en vez de estar con nosotros haciéndonos daño. Lastimosamente sí es menos insano. Sin embargo, el rol que empezó a asumir la madre para poder suplir esas carencias, desafortunadamente esa distorsión de roles es lo que generan estos daños generacionales, llamémoslo así, o este daño en la actualidad. Escuchaba por allí algo que tiene mucho sentido y está basado en la neurociencia, específicamente en la asociada a la crianza asertiva, y es que los padres saludables, los padres que van a ejercer una crianza sana, se educan en su propia infancia. Es decir, nuestros padres saludables, nuestros futuros criadores sanos, los estamos formando en este momento. Felicito el día de hoy a toda aquella madre y aquel padre que han podido sanar la ausencia. A veces lo sanamos, pero hemos dejado estructuras insanas. Quiero dejar claro que el ser humano aprende a vivir hasta sin la visión, sin la audición, sin un miembro, y también podemos aprender a vivir sin estas figuras importantes de nuestra vida como lo es un padre y una madre. Sin embargo, eso no significa que sea lo sano. No podemos hacer nada por el pasado, eso es verdad. Sin embargo, podemos resignificar, empezar a hacer una investigación realista de nuestro pasado y saber de que nuestros padres y nuestras madres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Lastimosamente, cuando se es adulto podemos entender de mejor magnitud lo que implica hacerlo. Y cuando retrocedemos el tiempo y nos damos cuenta de por qué mamá, por qué papá era de esta forma, pues realmente podemos entender sus factores contingentes. Eso de felicitar a una madre y creerla todopoderosa, o felicitar a un padre y creerlo todopoderoso, perfecto, eso es una mentira. Qué increíble es cuando podemos desmitificar esos roles y poder entender que detrás de esa ardua labor, de esa desafiante labor,
hay dos seres humanos frágiles, que por nuestro bien, que por nuestra salud, ahora como niños crecidos, como niños rotos, crecidos, es empezar a resignificar de que no hubo una intención de herirnos, sino que hubo un acto genuino de egoísmo, que hubo un acto genuino de un individuo tratando de vivir su vida tal cual como aprendió. La mayoría de nuestros padres, desafortunadamente, tenían un montón de cosas que sanar en ellos mismos antes de ser papás. Y la biología pues no espera a que estemos listos mental y emocionalmente para poderlo ser. Entonces nos toca ahora como adultos, hijos de estos padres rotos, siendo niños rotos en una sociedad rota, tratar de resignificar los pedazos y empezar a vivir lo más sanamente posible con lo que tenemos. Y tratando en lo posible de no permear en la siguiente generación todas estas cosas que nos hicieron daño. De verdad que suena muy fácil, pero esto solamente implica un gran porcentaje de las cosas que no podemos controlar. Factores biológicos, factores genéticos que vienen por parte de nuestra familia. Quiero dejar claro que no tiene nada que ver con estas teorías generacionales, no. Quiero dejar en evidencia cómo una crianza ausente, una mala crianza, ha afectado nuestras vidas, para bien o para mal. Muchos hemos sido privilegiados por tener una figura parental sana, otros dos figuras parentales sanas. Hemos nacido en una familia económicamente sana y emocionalmente sanos. Aquellos que son de ese privilegio pues van a poder ver la vida desde otra perspectiva, pero aquellos que no hemos nacido en una familia con roles definidos y con ejercicios de roles sanos, pues desafortunadamente esto nos ha afectado. Y quiero decirte que no eres solamente tú, sino que hay una sociedad muy grande, una gran cantidad, estadísticamente casi la mitad de la población ha nacido en una familia con roles disfuncionales, donde ha habido una ausencia, porque o no estaban preparados o por la muerte. Y de una u otra manera todo esto nos ha afectado. Cuando uno empieza a cojear lastimosamente de forma su estructura, cuando uno queda falto de una figura parental, porque quiso o no, nos toca aprender a vivir sin ello. Pero lo más saludable como adultos que somos ya, o algunos que ya son padres, es empezar a trabajar en resignificar ese concepto de paternidad y tratar de, en vez de estar ventilando nuestra intimidad en las redes sociales, hacernos cargos en silencio junto a un profesional de ser posible y reestructurar para poder vivir sanos con los trozos que nos quedan. Entonces, a aquellos, porque desafortunadamente o afortunadamente estamos viviendo una sociedad que se está haciendo cargo de la salud mental. Me siento muy orgulloso de esos niños rotos que ahora son adultos y que están evitando ser los menos rotos posibles para poder ser grandes padres. Porque no se puede ser un padre sano si no se es un individuo sano, si no se aprende a sanar a ese niño roto y empezar a entender y perdonar cuáles fueron los factores contingentes que hicieron que nuestros padres desarrollaran ese modelo de crianza. Entonces, conmemorar, sí es importante, pero recordar de que todo lo que ha sucedido tiene una explicación más allá del acto de querer hacernos daño. La mayoría de aquellos padres que se fueron no fue con la intención de herirnos. Los que nos hicieron daño por muchas razones, por muchas conductas peligrosas, no lo hicieron con la intención de dañarnos. Entonces, pues, quería solamente hacer este monólogo aquí frente a la cámara, como un niño roto, como un niño que se hizo cargo también de esos trozos y que está tratando de ser un adulto sano, apoyándose en otros, porque solo no podemos. Y la terapia simplemente nos va a permitir identificar esos conceptos que hemos creado distorsionadamente y empezar a reestructurar para tener esos conceptos semánticos sanos y poder tener una vida sana. Feliz día a los padres.